Hola, muy buenos días a todos. Espero estén bien. Vamos a dar inicio con el devocional. ¿Por qué no cierras unos segundos tus ojos? Amado Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por lo que hoy tú tienes preparado para nuestro corazón. Señor, hoy nos disponemos para que tu palabra sea enviada como esa buena semilla a cada uno de nosotros y no regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada y sembrada en cada uno de nosotros, el de poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Hacemos a un lado todo pensamiento que estorbe, hacemos a un lado cualquier pensamiento que nos impida poder recibir más de ti en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de hoy es Proseguir a la meta. Tengo ahí música como de fondo, no sé si se escucha mucho ahí o la escuchan demasiado para bajarle. ¿Está bien? Ok, muy bien, gracias. Te voy a pedir que busques en tu Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice de la siguiente forma: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esto lo está diciendo Pablo. Todos sabemos quién fue Pablo. Pablo fue una persona impresionantemente usada por Dios. La historia de Pablo me encanta, me encanta todo lo que Dios hizo en la vida de Pablo, la verdad. Desde quién fue Pablo en su pasado, de cómo Dios llamó a Pablo, de cómo Dios transformó la vida de Pablo, de cómo Dios ungió a Pablo, de cómo Dios usó la vida de Pablo y de cómo terminó Pablo. La verdad es que es una historia impresionante, inspiradora, que motiva. Y esta parte de la escritura me encanta porque está diciendo Pablo, he peleado la buena batalla. Ahora, ¿cuántos hemos pasado por diferentes batallas? ¿Cuántos hemos pasado por diferentes situaciones difíciles, complicadas? No es, el pasar por situaciones difíciles no es exclusivo de alguien solamente. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a pensar o a creer que somos los únicos que hemos pasado por momentos bien difíciles, ¿no? Incluso hasta hemos tenido el pensamiento de decir, nadie me puede entender, nadie va a entender lo que estoy viviendo, nadie va a entender lo que estoy pasando, nadie puede entender mi sufrimiento, mi dolor, mis luchas, mis batallas. La verdad es que todos de una u otra manera hemos pasado por situaciones bien complicadas a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar en Cristo, en la pandemia, todos fuimos afectados de una u otra manera por esta situación. Y la verdad es que si hay alguien que realmente conoce nuestra vida, quizá no es la persona que tenemos a nuestro lado, pero sí es Jesús. Jesús es la persona que realmente conoce nuestro vivir, nuestras peleas, nuestras batallas, nuestras luchas, y todos hemos pasado por alguna situación complicada. Pablo fue uno de ellos. Pablo fue una persona que vivió en diferentes situaciones complicadas, pero aún con todo y eso, dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Al decir, he acabado la carrera, Pablo estaba diciendo, el propósito que Dios tenía para mí se cumplió. Y eso es lo más impresionante en la vida de una persona, que todo lo que Dios dijo que iba a hacer con alguien, se hizo, se cumplió. Y yo quiero decirte algo hoy en esta mañana que quizá ya sabías, pero que necesitamos que se quede bien guardado en tu corazón, y es, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para ti, para la gente que está a tu alrededor. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios no nos llamó por casualidad. Tú no eres una casualidad. No es que tú hayas llegado por pura chiripa o por pura casualidad a la iglesia. No, llegaste por un propósito. Yo no sé tú, pero cuando yo llegué a la iglesia, yo sí creí que llegué porque a mí se me había ocurrido llegar a la iglesia. Yo tenía 17 años y yo me acuerdo que un día me levanté, mi mamá estaba asistiendo a la iglesia. Yo ya había asistido a la iglesia como a los 11 años, pero solamente asistí durante algunos meses.
Después me salí, incluso, fíjate bien, o sea, eso me impacta porque cuando yo llegué a los 11 años a una iglesia bautista, al cumplir los 12 años, me pasaron al frente, al púlpito, y el pastor de esa iglesia oró por mí. Me hizo poner mi mano en la Biblia. No me acuerdo qué oré, no me acuerdo qué me hizo repetir. Tenía 11 años cumpliendo los 12 y oraron por mí. Después de eso nos alejamos de la iglesia 5 años y volví a la iglesia un día que me levanté y dije, voy a ir a la iglesia, porque estaba pasando por un momento bien complicado en mi vida. Y dije, voy a ir a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia y empecé a conocer a Dios, yo llegué a pensar que yo había llegado a la iglesia porque a mí se me había ocurrido ir a la iglesia. Pero después entendí que no llegué a la iglesia porque a mí se me había ocurrido. Llegué a la iglesia porque Dios tenía un propósito para mí. Y sin darme cuenta, quizá ese propósito estaba siendo marcado ese día que habían orado por mi vida, aunque sabemos que fuimos llamados y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando yo empecé a entender que yo había llegado a la iglesia porque Dios tenía un propósito para mí, había entendido que Dios quería que ese propósito también se cumpliera. Entonces, si tú y yo estamos conociendo a Dios, es porque Dios no solamente quiere que sepamos que tenemos un propósito, sino también Él quiere que entendamos que quiere que se cumpla ese propósito. No sé si me estás entendiendo, pero hay una gran diferencia en decir, tengo un propósito y otra es saber que Dios quiere que se cumpla ese propósito. Ahora, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Eso es algo entre tú y el Señor. Pero Pablo decía, he peleado la buena batalla, es decir, he tenido situaciones complicadas, he tenido situaciones difíciles, pero con todo y eso no he dejado de creer en el Señor. Con todo y eso, yo ya terminé la carrera. Pablo ya estaba en sus últimos días. Pablo ya estaba a punto de partir con el Señor y él dijo, estoy satisfecho, estoy contento y yo sé y Dios me ha hecho sentir que mi propósito ya se cumplió aquí en la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo que ocurrir para que el propósito de Pablo se cumpliera aquí en la tierra? Filipenses capítulo 3, versículo del 13 al 14, y aquí es donde vamos a encontrar el porqué. Filipenses capítulo 3, del 13 al 14, dice de la siguiente forma, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto fue escrito antes de lo que te mencioné. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Voy a repetir eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo llegó a la meta? ¿Por qué Pablo terminó la carrera? ¿Por qué Pablo cumplió su propósito? Porque Pablo entendió que para cumplir su propósito, que para terminar la carrera, antes él necesitaba entender que tenía que soltar el pasado. Tenía que olvidarse de lo que estaba detrás de él. Todos sabemos quién fue Pablo antes de encontrarse con Jesús. Muchos saben quién fuiste antes de conocer a Dios. Dios sabe quién fuiste antes de encontrarte con Él. Tus amistades saben quién fuiste antes de conocer a Jesús. Y Pablo decía y entendía, si yo quiero cumplir el propósito por el cual Dios me llamó, si yo quiero terminar la carrera, si yo quiero cruzar la meta, necesito olvidarme de quién fui. Necesito olvidar mi pasado. Necesito dejar atrás lo que quizá para mí en algún momento fue un logro, fue un éxito, pero también fue un fracaso. Porque el pasado tiene que ver precisamente con eso. El pasado tiene que ver con tus éxitos, con tus logros, con tus mejores momentos, pero también con tus peores momentos. A veces solamente relacionamos el pasado con lo peor, pero también tenemos que relacionar el pasado con lo mejor, porque también a veces lo mejor puede ser un estorbo para nuestro futuro. Hemos escuchado constantemente que lo mejor está por venir,
¿Y sabes por qué a veces dejamos de creer que lo mejor está por venir? Porque creemos que lo mejor quedó atrás. Y mientras yo crea que lo mejor quedó atrás, entonces siempre voy a menospreciar y minimizar lo que está por delante de mí. Y entonces ya va a ser como un cliché, ya va a ser como algo choteado, ya va a ser como algo que se vuelve una costumbre el estar escuchando constantemente, lo mejor está por venir. Tu futuro es lo mejor para ti. Y entonces dejamos de decir, ay, es que lo que viví, y entonces empezamos a decir, los mejores tiempos quedaron detrás, y no es cierto. Los mejores tiempos están por delante, los mejores tiempos para ti, los mejores tiempos para tu matrimonio, los mejores tiempos para tus hijos, los mejores tiempos para el ministerio, los mejores tiempos para tu servicio, para tu trabajo, para tu economía, para tu familia, están por delante. Aún no se ha cumplido tu propósito. En este pasaje, Pablo decía, aún no se ha cumplido mi propósito. Todavía no llegaba a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Todavía no llegaba ese momento donde decía, por fin he terminado la carrera. Él decía, todavía no lo he terminado, todavía no pretendo haberlo alcanzado, pero mientras estoy alcanzándolo, necesito entender que necesito olvidarme del pasado. Necesito soltar lo que está detrás de mí. Ahora, yo no sé cuál fue tu pasado. Yo no sé si en tu pasado cometiste errores, aún estando en Cristo. Porque estando en Cristo también hay un pasado. No solamente el pasado tiene que ver con lo que fui antes de conocer a Cristo. A veces llegamos a la iglesia, yo no sé si tienes meses, años, décadas dentro de la iglesia, pero también en la iglesia cometemos errores. También en Cristo fallamos. También en Cristo creamos un pasado y no podemos vivir atorados en ese pasado. No podemos vivir lamentándonos el resto de nuestra vida los errores que cometimos. No podemos vivir lamentándonos el resto de nuestra vida las fallas, las caídas. Y no podemos vivir diciendo, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, si tan solo pudiera regresar al pasado. Yo te puedo asegurar que si tú pudieras tener la oportunidad de regresar al pasado, corregirías muchas cosas, pero no se puede. Lo que voy a corregir, lo voy a corregir hoy. Porque las decisiones que yo determine hoy serán el resultado de cómo yo viva el día de mañana. Y si yo quiero un futuro de éxito, un futuro de gloria, si yo quiero un día sentarme con mis hijos, con mis nietos, y si Dios nos da oportunidad hasta con nuestros tataranietos y decirles, yo terminé la carrera, que haya sido porque aprendí a soltar el pasado. Porque fui una persona que no decía, mis mejores tiempos ya quedaron atrás. Que me pueda sentar con mis hijos y le pueda decir a mis hijos, estos son mis mejores tiempos. Estos son mis mejores tiempos. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes. No podemos vivir atorados en los éxitos del pasado. No podemos vivir atorados en los fracasos del pasado. No podemos vivir atorados en los errores del pasado. Lo mejor está por venir. Y necesito soltar el pasado para poderme extender a lo que está delante de mí. Y lo que está delante de mí es algo impresionantemente maravilloso que quizá aún no hemos visto, que quizá aún no hemos palpado, pero eso no significa que no vendrá. Yo entendí una vez algo. El hecho que las cosas hoy en día no sean igual que antes no significa que no sean mejores. Voy a repetir eso. El hecho de que hoy en día las cosas no sean igual que antes no significa que no vayan a ser mejores. Me encanta porque cuando Dios llamó a Josué, Dios escogió a Josué. Dios le mostró lo que él iba a hacer con él y a través de él. Pero Josué necesitaba entender algo, que Dios no iba a hacer lo mismo que hizo con Moisés en la vida de Josué. Si Josué no entendía eso, él iba a menospreciar lo que Dios iba a hacer en él y a través de él, porque él hubiera pensado,
Moisés abrió el mar. Moisés hizo descender maná del cielo. Moisés hizo milagros impresionantes. Y él no podía vivir atorado en los éxitos y en las glorias del pasado, en la gloria que él miró en la vida de Moisés. Dios iba a hacer cosas nuevas y cosas diferentes en la vida de Josué, cosas mayores, cosas extraordinarias, pero no de la misma forma. Pero eso no significaba que no iba a ser mejor. Dios hizo lo suyo con Moisés, Dios iba a hacer lo suyo con Josué. Dios hizo cosas en el pasado, pero Dios va a hacer cosas extraordinarias hoy en día contigo. No significa que porque antes de la pandemia todo era bueno, no significa que hoy no sea mejor, porque hoy va a ser mejor en el nombre de Jesús. Dios va a hacer cosas impresionantes en nuestras vidas a partir de hoy, y lo mejor está por delante. Isaías capítulo 43, versículos 18 al 19. Con este versículo quiero confirmar lo que te he estado mencionando en este momento. Isaías 43, del 18 al 19, dice: no te acuerdes de las cosas pasadas. Si hay alguien que esté ahí a tu lado, tu esposa, tu esposo, al vecino, a la vecina, tu hijo, tu suegra, a quien sea, dile: no te acuerdes de las cosas pasadas. No te acuerdes de las cosas pasadas. Dice, ni traigas siquiera, es decir, no solamente no acordarte, dice, ni siquiera traigas a memoria las cosas antiguas. Porque, cómo nos gusta hablar del pasado. Porque una cosa es, me acordé, y bueno, te acordaste, pero nos encanta estar constantemente hablando del pasado. Y a veces hasta orgullosamente hablamos del pasado. A veces hasta decimos, no, yo me acuerdo que era yo bien matón. No, yo era bien peleonero. No, a mí me decía alguien y yo no era de hablar, yo era de los que luego pegaba, yo era de los que pegaba primero, y hasta como que orgullosos hablamos de lo malo que éramos. Hablamos de lo malos que éramos en la vida antes de conocer a Cristo. Pablo una vez habló de quién era en el pasado. Y Pablo dijo, yo era esto, yo era aquello, y pareciera que se estaba viendo como orgulloso de quién era, pero al final dice, pero todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Él lo mencionó, sí, para muchos yo era esta persona, pero me avergüenzo de quién era. Pero me arrepiento de quién era. Y hoy lo importante no es quién yo era, sino quién soy hoy en día y quién seré el día de mañana. Dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Si hay algo que tenemos que hacer, es dejar de mencionar quiénes éramos, quiénes fuimos, qué logramos. A veces nuestros proyectos son frustrados porque pretendemos manifestar proyectos que nos funcionaron bien en el pasado. Yo no puedo traer mis éxitos al presente porque no van a ser de la misma forma, no van a ser de la misma manera. Quizá los milagros de antes no sean los mismos hoy. Eso no significa que Dios no sea el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero, ¿sabes? Dios actúa de diferente forma. Hoy en día por eso hay tanta gente pensando y creyendo que, o queriendo más bien que la iglesia del pasado sea la iglesia de hoy en día. Y, ¿sabes? Las cosas no son iguales. Y yo pongo ejemplos bien prácticos. Si tú quieres que la iglesia primitiva sea igual que hoy, entonces deja de andar en Uber y anda a pie. Porque antes no había carro, porque antes no había transporte público, y hoy nos adaptamos a lo que hay. Pues, ¿sabes por qué? Porque Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo cosas distintas. Dice, no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque yo hago cosa nueva. Yo hago cosas, ¿no? Y mi corazón arde cuando escucho esto. Hey, yo voy a hacer cosas nuevas. Deja de ver hacia atrás. Deja de mirar hacia atrás. Deja de lamentarte. Dios me dice, deja de lamentarte. Deja de lamentarte. Y deja de escuchar voces que te hagan lamentarte. Porque si hay algo que también tenemos que hacer, quizá nosotros no recordamos el pasado y quizá nosotros no traigamos a memoria nada, pero hay gente a nuestro alrededor que se está encargando de traerte a memoria las cosas pasadas.
Y te voy a decir algo, quizás eso tú no lo vas a evitar, no vas a evitar gente que te esté recordando quién fuiste, sea bueno, sea malo. Va a haber gente, va a haber situaciones, personas que te van a querer regresar al pasado, pero va a depender de nosotros si nosotros vamos a determinar si nos regresamos o, como decía Pablo, me olvido de lo que ciertamente está atrás para extenderme a lo que está por delante. Porque cuando yo me extienda a lo que está por delante, entonces voy a comprobar lo que dice en el versículo 19, he aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. Así que prepárate porque pronto saldrá la luz. Prepárate porque pronto va a salir a la luz lo nuevo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Quiero terminar con este versículo. Hebreos 12, versículo del 2 al 3. Hebreos 12, del 2 al 3. Richard López, ¿me puedes ayudar a leer ese versículo, bro, por favor? Voy para allá, déjame buscártelo. Que no la tenía aquí la Biblia, la tenía acá conectada. Ok, voy. Sí. Hebreos 12. Del 2 al 3. No quiere. No está todavía, no trae tu Biblia. Ya está. Okay. Hebreos 12. Del 2 al 3. Amén. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. ¿Sabes por qué? Hasta ahí, Esther. ¿Sabes por qué Pablo fue una persona que, a pesar de sus batallas, a pesar de sus luchas, terminó la carrera? Porque tomó como ejemplo a Jesús. Porque tomó como ejemplo a Jesús. Y él decía, Jesús mientras iba a la cruz, escucha esto, Jesús mientras iba a sufrir, se dirigía a ser crucificado, puso el gozo por delante de él. Y eso está impresionante porque Jesús no iba entendiendo que iba a sufrir, es decir, Jesús iba gozoso, alegre, bendecido, sabiendo lo que iba a ocurrir después de su sacrificio. Es decir, Jesús no estaba viendo la cruz solamente, o Jesús no estaba viendo el sacrificio, Jesús no estaba viendo sus llagas. Jesús no estaba viendo la sangre derramada solamente en lo natural. Jesús estaba viendo la sangre derramada en la vida de las personas. Jesús no estaba viendo sus llagas solo en lo natural, Jesús estaba viendo que a través de sus llagas, muchos de nosotros, todos los que creyéramos en él, íbamos a ser sanados por esas llagas. No sé si me estás entendiendo, pero Jesús estaba viendo más allá de su sacrificio. Jesús estaba viendo más allá de su sufrimiento. Jesús estaba viendo más allá de su dolor. Por eso fue que Jesús puso o antepuso el gozo por delante. Puso el gozo por delante de su sufrimiento. Porque Jesús estaba viendo el futuro que vendría para nosotros. Jesús estaba extendiéndose hacia adelante a pesar de sus batallas. Yo sé que hay luchas en tu vida, escucha esto, yo sé que hay luchas en tu vida. Yo sé que hay situaciones difíciles que a veces callamos, que a veces no hablamos. Pero si hay algo que nos va a hacer extendernos hacia adelante, a pesar de nuestras batallas, es tomar a Jesús como ejemplo. De que a pesar de que todo lo que Jesús vivió, Jesús siempre se extendió hacia adelante. No te rindas, no te detengas, no mires hacia atrás. Aún lo mejor está por venir.
Y eso es algo que día a día necesitamos guardarnos en nuestro corazón. Y si lo puedes poner en algún lugar, que sea lo primero que veas en la mañana. Lo mejor está por venir. No te detengas, no te rindas. Todavía hay mucho que correr. Aún no hemos terminado la carrera. Aún no lo hemos alcanzado y no pretendemos ya haberlo alcanzado, pero si algo tenemos que hacer es olvidarnos ciertamente de lo que está detrás y extendernos a lo que está por delante. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu que vivifica lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos si quizá hemos mirado atrás, perdónanos si quizá no hemos soltado el pasado, si quizá no hemos soltado el éxito o quizá los fracasos que habían en el pasado, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, queremos mirar hacia adelante, pero no solamente queremos mirar hacia adelante, sino queremos extendernos hacia adelante, Señor. Queremos poner nuestros ojos en ti, Jesús, autor y consumador de la fe, Señor. Queremos, Señor, caminar hacia enfrente, caminar hacia adelante, creyendo que lo mejor está por venir, Señor. Que lo mejor está por venir. Hoy nos tomamos de tu mano. Hoy nos tomamos de tu mano para caminar contigo, Señor. Creyéndote a ti, Señor. Creyéndote a ti. Hoy ponemos nuestro corazón en ti, Señor. Estamos listos y preparados para lo que viene, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.